En los últimos 3 meses el precio del petróleo ha subido constantemente, pasando de los $70 por barril en julio a los casi $100 a finales de septiembre. Este es el precio más alto desde que Rusia invadiera Ucrania el año pasado, y ha sido impulsado por una serie de drásticos recortes de la producción por parte de Arabia Saudí, el mayor exportador de petróleo del mundo. A continuación indagaremos en el por qué los saudíes quieren seguir recortando la producción, a pesar de que suponga menos volumen de ventas. También veremos cómo este país está utilizando el petróleo como arma geopolítica. Y finalmente analizaremos las implicaciones que podría tener para todos nosotros el hecho de ver el precio del petróleo por encima de los $100. Comencemos. El mundo se hace la siguiente pregunta: ¿por qué demonios Arabia Saudí está recortando voluntariamente la producción de petróleo? Y aquí es cuando debemos comenzar a juntar las piezas del puzzle, porque podríamos decir que las razones son múltiples. En primer lugar, en el país, y en especial por iniciativa del príncipe heredero Mohammed bin Salman, hay una clara voluntad de mantener los precios del crudo estructuralmente altos para financiar el ambicioso proyecto llamado Visión 2030. Con esto, Arabia Saudí pretende lograr la ambiciosa hazaña triple de crear una economía que ya no dependa del petróleo, que pueda mejorar las vidas de sus casi 40 millones de habitantes y que mantenga su lugar en el panorama económico y geopolítico mundial. Es decir, los saudíes tienen muy claro que el petróleo no es infinito y que por esta razón deben trazar un plan que les permita seguir siendo una potencia mundial cuando este se les termine. Si mientras tanto consiguen mantener los precios del crudo elevados, continuarán ingresando enormes cantidades de dinero con el que podrán asegurar la transición hacia este nuevo modelo que ya no depende del oro negro. La segunda razón por la cual están impulsando los precios del crudo al alza es, en parte, por el conflicto que tiene Arabia Saudí con Estados Unidos. Los saudíes han dejado más que claro que les preocupa muy poco las implicaciones que pueda tener para los consumidores occidentales el hecho de que el precio del petróleo se mantenga elevado durante un largo periodo de tiempo. Y en tercer lugar, es probable que Arabia Saudí quiera mantener los precios del crudo elevados para socavar o retrasar al máximo posible los proyectos de energía renovable. Y aunque parezca contradictorio, en unos minutos lo entenderemos. Bien, pues este es solo el entrante, y para seguir indagando en la estrategia que se trae entre manos el príncipe heredero Mohammed bin Salman, debemos recapitular y volver al principio. El proyecto Visión 2030 fue anunciado por primera vez en 2016 para que el petroestado que es Arabia Saudí se pudiera transformar en una superpotencia económica diversificada. Actualmente los saudíes son los mayores exportadores del mundo de crudo, y una gran parte de su economía depende de la venta de petróleo. Más concretamente, los ingresos provenientes del crudo representan alrededor del 75% de los ingresos totales del gobierno, y significan aproximadamente un tercio del PIB total del país. Desde hace algunos años, Mohammed bin Salman ha decidido que quiere reducir la dependencia de Arabia Saudí sobre el petróleo, y la forma de hacerlo es utilizando los ingresos actuales provenientes de esta materia prima para invertir en otros sectores, como por ejemplo el deporte o la infraestructura. Para ellos, el precio estructural del crudo debe mantenerse permanentemente elevado, y eso lo consiguen reduciendo la producción del mismo. La OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo y que está encabezada por Arabia Saudí, recorta o incrementa la producción de crudo para controlar la oferta. Si quieren mantener los precios del petróleo bajos, producen más crudo, pero si por el contrario quieren mantener los precios del petróleo elevados como está sucediendo ahora, reducen la producción del mismo. Podríamos decir que la OPEP tiene el grifo del petróleo, y este grifo se abre o se cierra dependiendo de cuáles sean los objetivos o los intereses de su máximo representante, es decir, Arabia Saudí. De esta manera, como ahora mismo los saudíes tienen la necesidad de financiar su transición económica, el precio del petróleo debe mantenerse elevado. Después, también hemos comentado que Arabia Saudí ahora está menos predispuesta a aceptar lo que quiere Estados Unidos. Desde aproximadamente la década de 1970 hasta hace relativamente poco, Estados Unidos y los saudíes eran íntimos aliados. Esta alianza tenía dos pilares fundamentales. En
primer lugar, estaba respaldada por la seguridad y la garantía que proporcionaba Estados Unidos. Por el otro lado, se basaba en un proceso conocido como el reciclaje de los petrodólares, que esencialmente se componía de dos elementos clave. Primero, Estados Unidos compraba petróleo utilizando dólares, y segundo, Arabia Saudí invertía en la adquisición de armas estadounidenses o bonos del gobierno. Este equilibrio estratégico se consideraba una jugada perfectamente orquestada. En el pasado, si los precios del petróleo subían demasiado, lo cual sería negativo tanto para la economía norteamericana como para la reputación de sus políticos, estos últimos presionaban a los saudíes para que la OPEP produjera más petróleo y de esta forma bajar su precio. Esto empezó a cambiar en la década de 2010 con el incremento de la producción norteamericana debido a la nueva técnica del fracking, la cual permite la extracción de petróleo del subsuelo en grandes cantidades mediante la presión hidráulica. Como consecuencia, Estados Unidos se fue retirando gradualmente de Oriente Medio y sus relaciones han caído hasta mínimos históricos con el gobierno de Biden, el cual acusó a los saudíes de asesinar a niños en el Yemen y prometió convertir el país en un estado paria por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Con la escalada del precio del crudo del año pasado, Biden pidió a Mohammed bin Salman que interviniera para conseguir bajar los precios antes de las elecciones intermedias estadounidenses. Sin embargo, la respuesta del príncipe heredero no solo fue un rotundo no, sino que además hizo lo contrario e impulsó a la OPEP a recortar todavía más la producción, en una nueva muestra de que los saudíes ya no se dejan arrastrar por la política interna de Estados Unidos. La tercera razón por la que Mohammed bin Salman quiere mantener los precios del crudo elevados es porque puede que esté tratando de utilizar su influencia sobre el precio del petróleo para socavar proyectos relacionados con la energía renovable. Como decía al principio, esta situación puede parecer un poco contradictoria, porque lo que nos puede indicar la lógica es que los altos precios del petróleo deberían acelerar la transición hacia energías más limpias. Sin embargo, teniendo en cuenta que el petróleo es imprescindible para el engranaje de la economía mundial, sus altos precios generan más inflación y como consecuencia los bancos centrales reaccionan subiendo los tipos de interés. La subida de los tipos de interés es una muy mala noticia para los proyectos relacionados con la energía renovable, porque al final son iniciativas muy intensivas en capital, es decir, se necesita mucho dinero para llevarlas a cabo. Si tienes que pedir dinero prestado a tipos de interés cero es un gran negocio, porque realizar una inversión te sale gratis. Pero si por el contrario el dinero lo debes pedir prestado a una tasa de interés del 5%, como ocurre actualmente, muchos de estos proyectos pasan a ser completamente inviables, porque simplemente se vuelven demasiado caros. Para ser honestos, cabe destacar que los saudíes nunca han comentado públicamente que su intención sea terminar con los proyectos relacionados con la energía renovable, pero está claro que esta es una de las consecuencias que debe enfrentar el mundo si el petróleo cotiza en niveles tan elevados. Otra muestra más de la influencia que tiene Arabia Saudí sobre la oferta del crudo la encontramos si nos remontamos a 2016. En aquel momento decidieron inundar el mercado de petróleo para que su precio colapsara y de este modo hacer que los productores de esquisto norteamericanos se fueran a la quiebra. La técnica de extracción del fracking es extremadamente cara, por lo que los saudíes sabían que si conseguían mantener el precio del petróleo en niveles bajos durante un periodo lo suficientemente prolongado de tiempo, los productores de esquisto sufrirían pérdidas tan grandes que serían irreparables. Si una empresa solamente es rentable con el precio del petróleo por encima de los $60 y resulta que dicho precio se mantiene en los 20 o 30 dólares durante un largo periodo de tiempo, está claro que esa empresa tendrá que cerrar. De este modo consiguieron que muchos productores norteamericanos se tuvieran que declarar en quiebra y redujeron el número de participantes en la industria. Y ahora viene la pregunta clave y definitiva: ¿tendrá éxito la estrategia de Arabia Saudí? Y bueno, la respuesta es que dependerá de la oferta. Primero, el país deberá seguir convenciendo al resto de miembros de la OPEP, pero sobre todo será clave la posición de Rusia, el segundo mayor exportador de petróleo. A principios de 2023, los saudíes y los rusos tuvieron algunas disputas, ya que Rusia secretamente se dedicó a producir más petróleo del que debía. Sin embargo, en los últimos meses parece que sus intereses se han vuelto a alinear y ahora están produciendo 500.000 de barriles al día, menos que la OPEP. El segundo factor del que depende que funcione su estrategia es de la demanda, es decir, de la rapidez con la que el mundo sea capaz de llevar a cabo la transición desde los hidrocarburos a la energía verde. Contrariamente a la supuesta voluntad que nos transmiten los políticos y las altas esferas, la demanda de hidrocarburos sigue creciendo año tras año, de manera que, a priori, todavía queda petróleo para rato. Si se siguen impulsando los precios del crudo al alza y el mundo entra en recesión, entonces sería cuando, con una alta probabilidad, veríamos
veríamos un colapso en las cotizaciones, de forma similar a como sucedió en 2020. En definitiva, no cabe ninguna duda de que Arabia Saudí se encuentra en un momento dulce, sobre todo en el terreno del poder geopolítico. Si quieres saber más sobre economía e inversión, te dejo nuestra comunidad privada para inversores en la descripción del vídeo. Muchas gracias por seguirme y nos vemos pronto.